Descubrí que mi padre tenía una familia secreta y que no éramos su única vida. Desde que tengo memoria, siempre pensé que mi familia era normal, incluso un poco aburrida. Mi padre, Antonio, era un hombre trabajador, dedicado y amable, alguien en quien todos confiaban. Mi madre, Carmen, era el pilar del hogar, una mujer cálida y fuerte que siempre hacía que nuestra casa se sintiera como un refugio. Crecí con la creencia de que mis padres eran el ejemplo perfecto de una pareja unida. Celebrábamos juntos cada cumpleaños, cada Navidad, y aunque como cualquier familia teníamos nuestros altibajos, nunca pensé que algo pudiera romper ese vínculo que parecía tan sólido. Todo cambió un día, de forma inesperada y devastadora. Una tarde de verano, mientras ayudaba a mi madre a ordenar unos papeles en la oficina de mi padre, encontré algo extraño. Era un recibo de un restaurante caro, fechado el mismo día en que mi padre había dicho que estaba trabajando hasta tarde. No era extraño que él tuviera cenas de negocios, pero algo en ese recibo me llamó la atención. Había 2 copas de vino y un postre compartido. Al principio, no le di demasiada importancia. Podría haber sido una reunión con un cliente o un compañero de trabajo, pero una pequeña chispa de duda comenzó a encenderse en mi mente. Semanas después, mientras revisaba mi correo electrónico, noté que mi padre había dejado abierta su cuenta en la computadora familiar. No soy del tipo que invade la privacidad de los demás, pero algo me impulsó a mirar. Había un mensaje reciente que captó mi atención. Era de una mujer llamada Verónica, y aunque el contenido no era abiertamente romántico, las palabras "gracias por la cena de anoche", como siempre, fue perfecto, dejaron poco a la imaginación. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué mi padre tenía una relación tan cercana con alguien de quien nunca habíamos oído hablar? Decidí no decir nada por el momento. Tal vez estaba sacando conclusiones precipitadas. Sin embargo, las semanas siguientes me dejaron más pistas. Llamadas perdidas en su teléfono de números que no reconocía, salidas inesperadas y una actitud más distante en casa. Todo llegó a un punto crítico cuando, una tarde, mi padre dijo que debía salir de la ciudad por un viaje de negocios. Por alguna razón, no le creí. Esa noche, en lugar de quedarme en casa, decidí seguirlo. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Esa noche, mi corazón latía con fuerza mientras seguía a mi padre en mi auto, manteniendo una distancia prudente para que no me descubriera. El viaje fue corto, y lo vi detenerse frente a una casa en las afueras de la ciudad. Era una casa acogedora, con luces cálidas y un pequeño jardín. Por fuera, parecía completamente ordinaria, pero lo que estaba a punto de descubrir la convertiría en el epicentro de mi mundo desmoronado. Mi padre salió del auto con una bolsa de regalos en la mano. Lo observé desde la distancia mientras tocaba la puerta. Una mujer, la misma que había firmado aquel correo como Verónica, abrió con una sonrisa amplia. Pero lo que realmente me dejó helado fue lo que ocurrió después. 2 niños pequeños, de no más de 5 o 6 años, corrieron hacia él gritando "papá". Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mi padre, el hombre que siempre había considerado un modelo de rectitud, tenía otra familia. Todo lo que había creído sobre él comenzó a desmoronarse en ese instante. No pude quedarme allí mirando. Algo en mí, una mezcla de rabia e incredulidad, me empujó a salir del auto y caminar hacia la puerta. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, ya estaba tocando el timbre. Mi padre, al abrir la puerta, quedó paralizado al verme. ¿Qué haces aquí?, fue lo único que pudo decir, con una voz cargada de nerviosismo. Eso mismo debería preguntarte yo, respondí, señalando a los niños que miraban desde el interior de la casa. ¿Quiénes son ellos, papá? ¿Qué es todo esto? Verónica, confundida, intervino. Antonio, ¿quién es él? Soy su hijo, dije, sin apartar la mirada de mi padre. O al menos, eso creía. Mi padre, atrapado en su mentira, intentó calmarme y pedirme que no hiciera una escena frente a los niños. Me llevó al jardín trasero, donde finalmente comenzó a hablar. Me contó que había conocido a Verónica hace más de una década, durante un viaje de negocios. Lo que comenzó como una aventura ocasional se había convertido en una relación seria. Cuando Verónica quedó embarazada, decidió mantener ambas vidas separadas, pensando que así podría protegernos a todos. Protegernos, le dije, con la voz quebrada. ¿Cómo puedes decir eso?
Has estado viviendo una mentira todos estos años, engañándonos a mamá y a mí. ¿Qué creías que iba a pasar cuando todo esto saliera a la luz? Mi padre no tenía respuesta. Su rostro reflejaba la vergüenza y el dolor de alguien que sabía que había destruido todo lo que le importaba. Esa noche, regresé a casa con una decisión tomada: mi madre merecía saber la verdad. Aunque me dolía profundamente pensar en cómo esta revelación la afectaría, sabía que no podía seguir ocultándole algo tan grande. Esa misma noche, mientras mi padre todavía estaba en aquella casa, le conté todo a mi madre. Su reacción fue devastadora. Primero, no quiso creerme. Antonio no haría algo así, repetía, casi como si intentara convencerse a sí misma. Pero cuando le mostré las fotos que había tomado con mi teléfono, no tuvo más remedio que enfrentar la realidad. Todo este tiempo me estuvo engañando, susurró, con lágrimas en los ojos. La mujer fuerte y segura que siempre había conocido parecía desmoronarse frente a mí. Cuando mi padre volvió a casa esa noche, encontró a mi madre esperándolo con las pruebas en la mesa. Lo enfrentó directamente, sin permitirle negar nada. Él, derrotado, confesó todo, aunque intentó justificar sus acciones diciendo que solo quería que ambas familias fueran felices. «Felicidad, ¿crees que esto es felicidad?», le gritó mi madre, entre lágrimas. «Nos has destrozado a todos, Antonio. Ni siquiera puedo mirarte sin sentir asco». Esa noche marcó el principio del fin para nuestra familia tal como la conocíamos. Mi madre le pidió a mi padre que se fuera de la casa inmediatamente. «No sé qué vas a hacer con tu otra familia, pero aquí ya no tienes lugar», le dijo con una firmeza que apenas lograba mantener. Mi padre intentó hablar conmigo antes de irse, pero lo detuve. «No quiero escuchar nada más, papá. Has hecho tu elección, y no fue por nosotros». Mientras cerraba la puerta detrás de él, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que había hecho lo correcto al revelar la verdad, también sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Con mi padre fuera de la casa, la atmósfera cambió drásticamente. Mi madre, que siempre había sido una persona fuerte y segura, se encontraba en un estado de duelo profundo. La traición de mi padre no solo había destruido su confianza, sino que también dejó una herida que parecía imposible de sanar. Durante las primeras semanas, mi madre apenas hablaba. Se pasaba los días reorganizando la casa como si con eso pudiera borrar la presencia de mi padre. Guardó todas sus fotos y recuerdos en cajas que dejó en un rincón del sótano. Pero, por las noches, la escuchaba llorar en su habitación. «No sé en qué momento dejó de amarnos», me dijo una noche, mientras tomábamos té en la cocina. Su voz era un susurro, como si temiera que al decirlo en voz alta, el dolor se hiciera más real. «Esto no es culpa tuya, mamá», le respondí, tratando de consolarla. «Él tomó sus decisiones. Tú siempre le diste todo, y si eso no fue suficiente para él, es porque nunca supo valorar lo que tenía». Aunque mi padre intentó comunicarse con nosotros, ni mi madre ni yo estábamos dispuestos a hablar con él. Me enviaba mensajes casi a diario, pidiéndome que le diera otra oportunidad para explicarse, pero yo no veía el sentido. Ya sabía suficiente. Una tarde, se presentó en la casa inesperadamente. Mi madre lo enfrentó en la puerta, sin permitirle entrar. «No tienes nada que buscar aquí, Antonio», le dijo, con una dureza que sorprendió incluso a mi padre. «Ya causaste suficiente daño. Ahora, al menos, déjanos en paz». Él intentó argumentar, diciendo que quería arreglar las cosas, pero mi madre fue clara. «No puedes arreglar algo que destruiste por completo. Vuelve con tu otra familia, si es eso lo que elegiste». Por curiosidad, comencé a investigar más sobre la otra familia de mi padre. A través de las redes sociales, descubrí que Verónica, la mujer con la que había estado, no sabía toda la verdad. Ella creía que mi padre estaba separado de mi madre, no que llevaba una doble vida. Cuando finalmente se enteró, gracias a mi madre que se lo hizo saber en un acto de dignidad, decidió terminar su relación con él. «Si puede traicionar a una familia, ¿por qué no haría lo mismo conmigo?», le dijo a mi madre en una llamada que escuché por casualidad. Con su doble vida expuesta, mi padre se encontró solo. Verónica lo echó de su casa, llevándose a los niños con ella a otra ciudad. Mi madre, por su parte, inició el proceso de divorcio y dejó claro que no quería nada más de él que lo que correspondía legalmente. «Pensé que tenía todo bajo control», me dijo mi padre en un mensaje que finalmente decidí leer.
Pero al final, perdí todo lo que realmente importaba. Mientras mi padre lidiaba con las consecuencias de sus acciones, mi madre y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Ella encontró fuerza en su círculo de amigas, quienes la apoyaron incondicionalmente. También comenzó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo para explorar. Por mi parte, me enfoqué en mi carrera y en estar allí para mi madre. Aunque el vacío que dejó mi padre seguía presente, poco a poco aprendimos a vivir sin él. Un día, llegó una carta de mi padre. No un mensaje de texto ni una llamada, sino una carta escrita a mano. En ella, admitía todos sus errores y pedía perdón, no por lo que había hecho, sino por el daño que había causado. No espero que me perdonen, escribió. Solo quiero que sepan que, a pesar de todo, siempre los amé. No supe cómo manejar mis errores, y por eso les fallé. Aunque sus palabras me conmovieron, sabía que no eran suficientes para reparar el daño. Aún así, decidí no cargar con el peso del rencor. Guardé la carta, no como un gesto de reconciliación, sino como un recordatorio de que incluso las personas que más queremos pueden fallarnos. Con el paso de los meses, mi madre y yo comenzamos a encontrar algo de estabilidad. Aunque la herida de la traición seguía presente, habíamos aprendido a vivir con ella, a dejarla en el pasado y enfocarnos en lo que realmente importaba, construir una nueva vida. El proceso de divorcio fue rápido y, para nuestra sorpresa, relativamente pacífico. Mi padre no presentó objeciones a nada de lo que mi madre pidió. Parecía haber aceptado que había perdido todo derecho a pelear por algo, y aunque su pasividad me resultaba frustrante, también era un alivio que no intentara complicar las cosas. Cuando llegó el día en que mi madre firmó los documentos finales, vi en su rostro una mezcla de tristeza y alivio. 30 años de matrimonio, y todo se reduce a un par de firmas, murmuró, con una sonrisa amarga. Es un nuevo comienzo, mamá, le dije, tratando de animarla. Esto no define quién eres. Tú eres mucho más que este matrimonio. Mi madre empezó a florecer de una manera que no había visto en años. Se dedicó por completo a sus clases de pintura, y pronto comenzó a exponer algunas de sus obras en pequeñas galerías locales. Era como si estuviera redescubriendo partes de sí misma que había olvidado durante el matrimonio. Por mi parte, me concentré en mi trabajo y en fortalecer mis relaciones personales. La experiencia con mi padre me enseñó a valorar la honestidad y la autenticidad en las personas, y eso cambió la manera en que me relacionaba con los demás. Dejé de tolerar comportamientos tóxicos y aprendí a rodearme de personas que realmente sumaban a mi vida. Mi padre, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Verónica nunca volvió con él, y sus hijos, aunque lo veían ocasionalmente, no tenían la misma cercanía que antes. Vivía solo en un pequeño apartamento, y según supe por algunos familiares, pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando y tratando de recuperar algo de la estabilidad que había perdido. Intentó contactarme un par de veces, pero nunca respondí. No porque no hubiera perdonado lo que hizo, sino porque sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Para mí, perdonarlo significaba liberarme del peso de su traición, no reconstruir algo que ya estaba roto. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con mi padre. Estaba sentado en un banco, leyendo un libro. Me vio y, por un momento, pareció dudar si debía acercarse o no. Finalmente, se levantó y caminó hacia mí. Martín, dijo, con una voz cargada de arrepentimiento. ¿Podemos hablar, aunque sea un momento? Lo miré, dudando. Pero algo en su tono me hizo asentir. No espero que todo vuelva a ser como antes, comenzó, pero quería que supieras que no hay un solo día en que no lamente lo que hice. Perdí a la mejor familia que podría haber tenido, y todo por mi egoísmo. No respondí de inmediato. Sus palabras, aunque sinceras, no podían deshacer el daño. Ya no guardo rencor, papá, le dije finalmente. Pero eso no significa que podamos retomar lo que tuvimos. Tienes que aceptar que nuestras vidas ahora van por caminos diferentes. Asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Entiendo, dijo. Solo quiero que seas feliz. Después de ese encuentro, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Aunque la relación con mi padre nunca se restauró, también había dejado de ser una herida abierta. Lo que él hizo fue imperdonable, pero no iba a permitir que su traición definiera quién era yo o mi futuro.
Mi madre, por su parte, siguió adelante con una fuerza admirable. A menudo me decía, perdí un matrimonio, pero gané la oportunidad de redescubrir quién soy. A veces, las personas que más queremos nos fallan de las maneras más devastadoras. Pero incluso en medio del dolor, hay oportunidades para crecer, para redefinirnos y para encontrar un nuevo camino. Mi familia nunca volvió a ser la misma, pero aprendimos a valorar la resiliencia y la importancia de seguir adelante. Las cicatrices de la traición pueden ser profundas, pero no tienen que definirnos. Al final, somos más fuertes que el daño que otros nos causan, y siempre podemos elegir la esperanza sobre el resentimiento.